Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Gloria a Dios, buenas noches, hijo. Estamos muy contentos de estar un lunes más para empezar esta semana de estudio de la palabra del Señor y seguir aprendiendo y seguir siendo ministrados por su Espíritu, por su palabra, por su presencia. Es un regalo de Dios, una gran bendición, de verdad, hermano, poder conectarnos, compartir y apoyarnos los unos a los otros para aprender de su bendita palabra. Oremos para pedir a Dios su bendición. Gracias, Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque muchos de mis hermanos ya están tal vez de regreso en sus casas, otros oyendo esto, Señor, en otra hora, pero bendecidos también con el gozo y la alegría de querer estudiar tu palabra. Bendícenos, guíanos, por favor, Señor, y danos el privilegio y la bendición de poder aprender y que lo que aprendamos traiga paz y dirección a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estuvimos el jueves hablando de Ezequiel 38 y 39. Es la segunda batalla escatológica que hemos estado estudiando. ¿Por qué estamos estudiando esto? Para tratar de entender de mejor forma lo que viene, lo que va a pasar, no porque nosotros lo creamos, sino porque creemos en la palabra del Señor literalmente y en su interpretación literal, histórica, y esto es lo que la palabra nos está diciendo. Entonces estamos hablando, hermano, porque es que ya vieron, y ahí viene ahorita ese cohete chino que está descontrolado y va a caer a la tierra, y que mire que ya, ¿dónde está eso en Ezequiel o en Apocalipsis? Hermano, hay cosas que están pasando en el mundo, pero que no son de dirección profética. Las que son de dirección profética o consecuencia profética, nosotros le llamamos escatológico. No quiere decir que todo lo malo o bélico que va sucediendo en el mundo tenga una indicación en la palabra para poder ser interpretado a la luz de la palabra. No es así como lo debemos de hacer. Correcto. Entonces, mi amado, por supuesto, una interpretación general del pecado, como pudiéramos decir ahorita, en Colombia está sucediendo un levantamiento social que está causando mucho dolor y pérdida, y entonces, por supuesto, es la condición de pecado del hombre, de las autoridades que piensan solamente en sus propios beneficios o el beneficio de una élite, y también la maldad del hombre deshaciendo, arruinando, destruyendo, ¿verdad? Por supuesto, no solo de un lado, de ambos. Eso tiene que ver con aspecto teológico, sí, con el pecado del hombre, pero no es escatológico. No podemos ir a Apocalipsis, a Daniel, a Ezequiel. Aquí está, mire, este es el levantamiento. Correcto. No. Esta sí es una batalla escatológica. Leamos Ezequiel 38:8. A ver cómo dice. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Mire qué interesante lo que dice ese versículo. Vamos a tener ese versículo ahí en mente. Primero dice: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años. Al
cabo de años. Al término de los años. ¿Y qué quiere decir término de los años? ¿Escatológico? El final de los tiempos. O sea, nosotros no es que... ¿Qué es escatológico? ¿Qué no es escatológico? El Señor nos lo reveló. Sí, nos lo reveló por su palabra. Y mire lo que sigue diciendo. Vendrás a la tierra salvada de la espada. Estuvimos la semana pasada estudiando 3 días todo el conflicto que hay en Israel y que no podemos decir están en este momento libres de la espada. Correcto. No ha pasado nunca. Ahora, la otra cosa bien interesante también de este versículo es que dice que Israel está en su territorio. En su territorio. Y desde 1948, Israel ya está en su territorio. Y el versículo termina diciendo, y todos ellos morarán confiadamente. Morarán confiadamente. Y entonces dice, Israel en su territorio, porque ¿cuántos israelitas viven en Nueva York? Pero que van a venir a atacarlos aquí a Nueva York. No. Es su territorio. Es al cabo de los años. En la tierra que Dios les dio, ¿verdad? En la tierra que Dios les dio. Y que esto va a suceder, como dice ellos mismos, en un tiempo que estén tranquilos. Confiados. Y lo que menos están es confiados y tranquilos. Es que no hay ningún registro histórico, ¿verdad? Que estos países hayan invadido Israel en algún tiempo. ¿Qué países? Los que se mencionan en Ezequiel 38, los que está profetizando Ezequiel, que van a invadir a Israel, a la tierra prometida. Recuérdese. Ya sucedió la batalla del Salmo 83, o sea, los enemigos históricos, los enemigos de familia. El primer círculo, pudiéramos decir, ¿verdad? Ese primer los círculo. Vecinos de Israel, esos ya fueron vencidos en el Salmo 83. Y es que, en esa batalla. ¿Por qué decimos esto de un registro histórico? Lamentablemente hay cristianos que dicen que Apocalipsis no es una profecía escatológica, sino que es una historia, es algo que ya pasó, que Ezequiel es algo que ya sucedió, pero no hay un registro histórico, no solamente dentro de la palabra, sino dentro de los libros de historia, que nos cuente que los países que vamos a ver ahorita en un mapa hayan tratado o hayan invadido a Israel en ningún momento. Correcto. Ahora, ¿quiénes son esas naciones que componen esta confederación? A esta guerra le conocemos como la guerra de Gog y Magog. Pero el asunto de Gog es que Gog no es una ciudad, no es un lugar, es un título. Es el que significa príncipe. ¿Por qué no leemos Ezequiel 38:3? Mire cómo dice Ezequiel 38:3. Ahorita lo vamos a tener. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, Gog es una nación, es un país. No, es un título. ¿Y qué significa eso? Príncipe. Como por ejemplo, decimos Faraón en Egipto. Pero Faraón no es un nombre propio, es un título. Es un título. Como decimos también Sultán en Turquía. Sultán no es un nombre, es un título. Entonces, cuando le ponen a un perro sultán, no le están poniendo un nombre, sino un título. Un título, es cierto. Interesante, ¿verdad? Ahora, dice Gog, ya sabemos, es un príncipe, pero cuando hablamos de Magog. Magog, exactamente. Magog es la Rusia actual y la antigua Unión Soviética, que constituye unos 90 millones de habitantes. Hablando de la antigua Unión Soviética. Exactamente. Ahora, una cosa bien interesante, hermano, no vamos nosotros a hacer aquí un estudio detenido para explicarle por qué creemos que Magog es Rusia, pero lo que nosotros creemos, hermano, es que es Rusia. ¿Por qué? Porque hay estudios profundos acerca de esto y esa es la conclusión a la que estos grandes hombres han llegado y nosotros estamos de acuerdo con esos estudios. Es Rusia. Y en esto que estás diciendo no lo hicieron a través de sus ideologías políticas, de sus intereses económicos, de a qué partido le van o a qué partido no le van. Lo hicieron a través de la palabra del Señor, apoyándose de diferentes estudios de las etnias que nos ayudan a entender esto. ¿Y dónde comienza ese estudio? Ese estudio comienza en Génesis capítulo 10, donde fue después del diluvio repoblada la tierra. A partir de eso, pero no queremos detenernos en eso, es Rusia. Ahora, la antigua Unión Soviética, el Asia Central. El Asia Central. Entonces tenemos Ucrania,
Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y probablemente Afganistán. Todos estos territorios tienen algo en común, son musulmanes, excepto uno, Ucrania. Todos los demás son musulmanes. Amén. Ucrania es el único que no. Entonces también digamos, en Ezequiel 38 se comienza a mencionar a Persia. A Cus y a Fut. Y cuando hablamos de Persia, estamos hablando de qué país actual. Irán. Es que Irán es un enemigo terrible de Israel, y el presidente iraní, Hassan Rouhani, él ha dicho cosas terribles acerca de Israel. Como estas, digamos, el régimen sionista, o sea, Israel va camino a la aniquilación. El régimen, otra cosa dice? Que el régimen es un árbol seco y podrido que será eliminado por una tormenta. Un nuevo Medio Oriente va a prevalecer sin la existencia de Israel. Y esas son palabras de un jefe de Estado, de un presidente, y que tiene eso siempre en mente. Un nuevo Oriente va a prevalecer, como decía, sin la existencia de Israel. Otra cosa, los sionistas y sus protectores son las personas más detestadas en toda la humanidad, y el odio contra ellos está creciendo cada día. ¿Y qué es lo que ellos en esencia dicen? Israel está destinada para la destrucción y pronto va a desaparecer. Y Irán va a formar parte de esa coalición entonces con Rusia, con los antiguos satélites de la ex Unión Soviética, por supuesto, y también otro país. Kuz. Aquí en el verso 5 tenemos nosotros Kuz. Y Kuz es Sudán. En la interpretación bíblica sería Sudán. Esta región es extremadamente anti-israelita. De hecho, albergó a Osama Bin Laden desde 1991 hasta 1996 aproximadamente. Esta región se unirá fácilmente a una coalición para atacar a Israel si tuviera la oportunidad. No los van a tener que rogar, en otras palabras. Les hacen la invitación y con mucho entonces gusto. El verso 5 dice Persia, después dice Kuz y después dice Fut. Y Fut es Libia. Eso es norte de África. Y que todos estos países del norte de África son países con grandes problemas, ¿verdad? Con grandes conflictos. Y que están esperando siempre un chispazo para iniciar algo. Ahora, como vos decías anteriormente, una cosa bien importante notar que hay un elemento que unifica. Exactamente. Que unifica a todos estos países que van a formar son esa coalición. Musulmanes. Sí. Musulmanes. Sí. También tenemos a Gomer, y eso lo podemos identificar con el Turquía actual. Gomer es Turquía actual. Estos nombres que aparecen aquí, Kuz, Fut, Gomer, estos los encontramos, hermano, en Génesis. Entonces, que son hijos de los hijos de Noé. Y entonces, ¿de dónde sacan? No, es de ahí. Pero no queremos hacer un estudio así. Solo dejar en claro que es algo bíblico, ¿verdad? Correcto. Es algo bíblico, porque muchas personas han tratado también de ponerle nombre a esto en base a sus creencias que no están sostenidas en la palabra o a sus inclinaciones. En base a revelaciones. Mira, pues, hay una secta que tenemos aquí en Guatemala, mucha de esa gente. Que dice que Inglaterra fue fundada por las 10 tribus perdidas de Israel. Ahora, probar eso con la Biblia es imposible, y por eso ellos tuvieron que escribir un libro nuevo, y ellos le llaman Libro de Mormón. Y en ese libro sí encuentran ellos base para decir de que las 10 tribus formaron Inglaterra. Nosotros, si la Biblia no lo dice, no hay base. No hay base. Esto es como cuando está uno en matemática y le piden a uno procedimiento. Lo piden para verificar que efectivamente usted no solo puso la respuesta, que se la copiaste. Exactamente. No es así. Ahora, regresando, el elemento unificador, como decíamos, en esta coalición es la religión. Ahora, aquí hay una cuestión que vamos a decir un poquitito más adelante, pero la vamos a recordar en este momento. Aquí ya comenzó la gran tribulación. Exacto. Pero entonces, ¿dónde está aquí el anticristo?
Aquí, y es una cosa bien interesante. Lo más probable es que el anticristo tenga su cuartel general en Irak. Babilonia, la antigua Babilonia. En la antigua Babilonia. Pero no va a poder detener esta invasión. Y esa es una de las cosas que hemos estado diciendo. El gobernante que el diablo va a poner para que gobierne el mundo es el diablo. Es el anticristo. Es el anticristo. Pero el anticristo no va a tener esa capacidad de tener una hegemonía mundial. Porque en este momento Israel está aliado. Exacto, con el anticristo. Aliado con el anticristo. Pero el anticristo no puede hacer nada, ¿verdad? Y cuando decimos Israel, no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de un país. Exacto. De repente tenemos que hablar un poquitito. Mire, mi amado hermano, la mayoría de dirigentes judíos, desde el primero que trabaja para que se funde el Estado de Israel, estamos hablando de Teodoro Herzl, hasta los grandes que conocemos ahorita, mi amado hermano, la mayoría no tienen nada que ver con Dios. Exacto. Entonces, cuando hablamos de Israel, estamos hablando del país, de la nación de Israel. De la nación de Israel. No que Israel, el pueblo del Señor y los ungidos de Dios, los que oran y claman de noche. No, papito. No estamos hablando, como hemos dicho en varios programas, del remanente. Ese es el Israel de Dios, el que va a ser protegido, el que va a ser guardado. Y en lo que decías del anticristo, es interesante pensar siempre el diablo tratando de hacer imitaciones baratas de lo que el Señor hace, ¿verdad? Cristo va a gobernar 1000 años completamente, ni siquiera haber manifestación de maldad en el milenio. Pero el anticristo, intentando colocar su gobierno, no puede controlar la invasión que viene sobre su aliado. Y una cosa bien interesante, fíjese que en esta coalición no está Irak, no está la Babilonia antigua, no. ¿Por qué? Porque él tiene ahí su cuartel general, ¿verdad? Babilonia va a estar ausente. ¿Por qué? Porque el anticristo aún estará cumpliendo su acuerdo de paz con Israel. Sin embargo, estos otros países que finalmente tienen la posibilidad de destruir al régimen sionista y eliminar al pueblo de Dios de la faz de la tierra, saldrán en contra de Israel con todo lo que tienen. Qué interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en esta coalición no están incluidos los enemigos históricos de Israel? Porque aquí no están los filisteos, porque aquí no está Hezbollah. Jamás. ¿Por qué? Recuérdese, porque ya fueron destruidos en la batalla del Salmo 83. Y eso ayuda mucho a colocar en el tiempo, en orden esto. El Salmo 83 le da a Israel un territorio que nunca ha tenido y levanta temor, miedo sobre todos estos que estamos hablando hoy, de ver un Israel poderoso con los lugares más ricos de petróleo de la tierra y llenándose de poder. Entonces toda esta gente se levanta contra Israel para destruirlo. Es que la batalla... los efectos de la batalla del Salmo 83 levantan una alarma sobre Rusia. Y entonces Rusia logra organizar a todos estos sus satélites. Tenemos un mapa, miremos este mapa. De acuerdo a Ezequiel 38, este mapa estaría de esta manera. Aquí tenemos el mapa. Creo que pasó algo. Ahorita vamos a poner el mapa. Y ese, como decías hace un momento, pensar en Israel con todo lo que va a tener en ese momento, con esa gran victoria en el Salmo 83, la gente que está cerca no se va a quedar quieta. Están dándole el poder a gente que es odiada, que, como bien leíamos de Irán, nadie los ve bien. Y mire qué interesante, hermano. ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Alemania? Estados Unidos. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está España? ¿Portugal? No. Mire quiénes son. Guatemala. ¿Quiénes son los integrantes de esta coalición? ¿Quiénes son los elementos que van a participar en la historia del fin del mundo?
los que están en el inicio de la historia. Qué interesante, ¿verdad? Sí, Ahí sí. donde comenzó la vida, cuando comenzó el mundo, ahí se va a desencadenar la última fase de la historia como nosotros la conocemos, Sí, hoy. Tenemos un poco de problema ahí para lo de nuestro mapa, pero vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son las condiciones de Israel en el tiempo que va a ser invadida? Miremos Ezequiel 38, versículo 11. Y dirás, Ezequiel 38, versículo 11. ¿Cómo dice? Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ahora, ¿cuándo Israel, si hoy lo que está haciendo es poniendo más muros? Haciendo muros. Tranquilidad. Menos. Y dice que no tienen cerrojos en sus puertas. Hermano, Israel es un país que tiene llaves, cerrojos, candados hasta en el cielo. Esa cúpula de hierro es un gran candado. Sería interesante que usted busque un poquito de gente que va de América a Israel y todos los procesos de seguridad que les permiten grabar o contar cuando visitan al país. Es un lugar que se cuida en todo lo que puede. El versículo 14, miren lo que dice el versículo 14. Gente indefensa. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová, el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? O sea, estamos aquí hablando de que Rusia y los que forman su coalición, la coalición rusa va a atacar a Israel en un tiempo en que Israel va a estar en paz. Y es por eso que yo creo que necesitamos entender la batalla del Salmo 83 para pensar, ¿puede Rusia atacar a Israel ahorita? No, porque ¿por qué? No está en paz, no está en tranquilidad, tiene muros, está construyendo muros. O sea, la pregunta más correcta sería, ¿puede cumplirse la batalla de Ezequiel 38 hoy o mañana? No, ¿por qué? Porque no está Israel en paz. Exacto. Ellos tienen todavía muros, ellos todavía tienen candados en sus puertas, están en guerra y en pie de guerra. Y Ezequiel 38 dice que cuando suceda esta batalla, Israel va a estar en paz. Y en el versículo 13 hay otra indicación de parte de Dios para entender esto. Dice, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, le dicen a la gente que viene contra Israel, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Les están diciendo, ¿a qué están viniendo? ¿A quedarse con lo que ellos se acaban de ganar, con lo que ellos obtuvieron de la guerra? ¿Vienen a quitarles eso? Entonces Israel no tiene la victoria total sobre sus enemigos del primer círculo, de sus vecinos históricos, como decíamos, de esa batalla familiar. No tiene la guerra todavía. Y aquí la gente de Saba, de Dedán, de Tarsis les dice, ustedes están viniendo a quitarles lo que se ganaron en la batalla. Correcto. Acaba de conseguir un gran tesoro Israel, un gran terreno, una tierra deseada por todos. Increíble. Y entonces amenaza los intereses rusos. Y entonces nosotros vemos en esa situación que para que se cumpla Ezequiel 38 tuvo que haberse cumplido antes el Salmo, la batalla del Salmo 83. Otra pregunta que pudiéramos hacer, ¿y por qué Gog y su confederación van a atacar a Israel? Después de derrotar a sus enemigos y vecinos, Israel se convierte en el centro del mundo. Mire qué interesante. ¿Y quién lo dice? Porque como somos amigos de Israel. No, lo dice la Biblia. Exactamente. Y si lo dice la Biblia,
Así es. Correcto. Ezequiel 38:12. ¿Cómo dice? Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Cómo? ¿Dónde mora? En la parte central de la tierra. ¿Sabe? Es lo que pudiéramos decir el ombligo del mundo. Ahí en el eje central del mundo. ¿Qué sería del mundo sin lo que se produce en esa parte que Israel va a poder alcanzar y tener? En ese tiempo. Recuérdese que el mundo está viviendo todavía Los embates. El juicio de Dios. Las consecuencias del arrebatamiento de la iglesia. Que eso va a ser una crisis mundial. Y aparte de eso, ya comenzó la gran tribulación. Entonces, ellos teniendo todos esos recursos y esas cosas. Quizás en una medida ínfima, pensar que cuando empezó esto de la pandemia y uno quería una mascarilla, las mascarillas eran carísimas. Hoy siguen siendo un poco caras algunas, pero se encuentran de diferentes precios. Pero al inicio, aquí estaba un señor publicando mascarillas que vendieron en 450, en 500 quetzales una mascarilla. Ahora imagínense, desaparece la iglesia es arrebatada, el mundo está recibiendo el juicio de Dios e Israel se apodera de lo que mueve al mundo. Ahora, de eso de que va a mover al mundo, es la Biblia. Ezequiel 38:12. Como dice, el pueblo que mora en la parte central de la tierra. Amén. Qué interesante. Mi amado hermano, después de esa batalla, Israel va a llegar a tener por primera vez en su historia las dimensiones de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Amén. Que le daría. Es que eso nunca lo ha tenido Israel. Si hoy Israel tiene un pedacito a efectos de que podamos comprender. Hermano, imagínese usted en su mano una champurrada. Eso no sería mal. Y agarra el dedo pequeño, el dedo meñique con el dedo, ¿cómo se llama este dedo? El pulgar. Con el dedo pulgar y córtele un pedacito. Eso es lo que hace Israel hoy. Sí. Es un pellizquito de lo que Dios le prometió a Abraham. De lo que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Es que ahí es donde está el asunto. Ahora, Dios lo prometió. Ahora, ¿dónde está eso? En la palabra del Señor. Eso está en Génesis 15:18. ¿Cómo dice Génesis 15:18? En aquel día hizo Jehová. Escuche, le vuelvo a repetir, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mire qué interesante. Tenemos un poco de problema para poner los mapas. Para el próximo estudio vamos a ponerlos, pero mire qué interesante. De río a río. De Egipto. Desde el río de Egipto en África hasta el río Éufrates en Irak, Asia Central. Sí. Eso nunca lo ha tenido Israel. Nunca, jamás. Y es que la parte aquí donde descansa nuestra confianza en el Señor es que Jehová hizo pacto con Abraham. Y por eso sabemos que eso va a suceder y que las promesas de Dios se cumplen. Y Él es el que hizo el pacto. Entonces, ¿cómo se apropia, se apodera de todos esos lugares tan importantes? Entonces viene Rusia y lo ve como una amenaza. Ahora, ya para este tiempo, Israel político, no el remanente, no. El Israel político hizo pacto con el anticristo. Eso quiere decir, hasta este tiempo, Rusia y estos países no tienen nada que ver con el anticristo. Exacto.
Ahora, no quiere decir que por eso que sean buenos, no, porque van a atacar al pueblo del Señor, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Mis amados hermanos, esto es bien interesante. ¿Qué es lo que queremos que quede en el corazón de ustedes? Hermano, no queremos decir nada más que lo que dice la palabra. Exacto. Hay situaciones que dice que mire que tal cosa que según los estudios de no sé quién, según los estudios de no sé cuánto, pero realmente, hermano, queremos estudiar lo que dice la palabra del Señor y nos adaptamos a ella y creemos que ella es suficiente para tener el contexto que debemos tener para desarrollar nuestra fe y nuestra esperanza. Amén. En que Dios es el Dios de toda la tierra y es nuestro Salvador y tiene un plan precioso para nuestras vidas. Vamos a orar antes de terminar este programa. Buenas noches, hermana Dorita. Amén. Qué bueno que podemos orar y pedir a ese Dios todopoderoso. Amén. Que es soberano de la historia del mundo. Amén. Nada está ocurriendo ni va a ocurrir sino por el designio poderoso de nuestro Padre celestial. Amén. 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 Padre, gracias. Oh, gloria a ti. Gracias en esta hora, Señor, por el estudio de tu palabra, por lo que estamos, Señor, ahora estudiando en Ezequiel, Señor, y en cada versículo de la palabra que nos hace, Señor, siempre llenar nuestro corazón de fe en ti, que tú, Señor, tienes todo bajo control. Y gracias por guardarnos hasta este día, gracias por amarnos, gracias porque a ti te interesa todo lo que estamos viviendo. Y en esa fe nos acercamos hoy al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Padre, oramos por todas las necesidades que nos han enviado, que tú, Señor, te sigas manifestando con todo tu amor y todo tu poder en cada necesidad, Señor, física, emocional, en cada problema. Señor, hoy oramos por provisión, por protección, porque tú, Señor, hagas obras sanadoras en los cuerpos enfermos, aquellos que están enfermos en su casa, aquellos que están enfermos en un hospital, que tú tengas, Señor, esa bendición de sanarles, de levantarles, Padre. Y también oramos porque tú envíes, Señor, ángeles tuyos ahí donde hay necesidades de provisión, de comida, de medicina, Padre, que tú sigas obrando. Gracias, Señor, por ser tan bello, tan hermoso. También oramos por consuelo, por fortaleza para aquellos que están, Señor, con el dolor de una pérdida, Señor, familiar. Bendice a todos en estos momentos. Y Padre, sigue, Señor, llenándonos de tu palabra santa, sustentándonos, Padre. Queremos seguir adelante, Padre, teniendo siempre nuestra mirada puesta en ti, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres digno de ser en gran manera alabado, porque tú nos oyes, porque tú dices, clama a mí y yo te responderé. Te agradecemos todo tu amor, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta mañana.